Perfecto. En esta clase vamos a ver todo lo relacionado a brechas, interpretaciones, introducción, cómo describirla, todo lo relacionado a brechas. Es un mundo súper amplio, así que vamos a dividir esto en dos clases. Una full enfocada en el contexto de las brechas, todo lo que se sabe de brechas, y luego vamos a enfocarnos directamente en unas brechas que es un mundo completamente aparte. Listo. Entonces, en esta clase vamos a hablar sobre brechas, un contexto generalizado desde lo más básico hasta ya lo más detallado. Lo primero, definamos qué es una brecha. Una brecha es una roca fragmental, es decir, tiene fragmentos y está constituida de dos cosas, clastos y matriz. Entonces, los clastos son los fragmentos más grandes y la matriz los fragmentos más pequeños. ¿Cómo lo podemos ver en esta imagen? El clasto es este fragmento muy grande que tiene una naturaleza y luego todo ese fondo medio gris sería la matriz. Acá, por ejemplo, el clasto es lo negro, este fragmento grande, y la matriz es todo naranjo. La matriz puede ser de distinta naturaleza, los clastos de distinta naturaleza, y hay distintos tipos de brechas. Entonces, eso en general es una brecha, una roca que está fragmentada y que está constituida por clastos y matriz. No confundir, por ejemplo, que tiene masa fundamental o distintas otras cosas. Tiene dos componentes principales, clasto y matriz, y a veces también se puede incorporar el cemento. Pero lo importante de la brecha no es solo definir las brechas como tal, sino los procesos que lo engloban. Tres puntos importantes. Proceso y mecanismo de formación, determinar su ambiente de formación y su relación con la mineralización. Esas cosas son importantes, pero primero para eso tenemos que describirla. Entonces, la brecha es una cosa y la brechización es otra, es la acción, el proceso por el cual se brechiza una roca, por lo cual se fractura. Y hay distintas formas de brechizar una roca y en relación a cómo se brechiza, es decir, cómo se fractura, cómo se generan esos fragmentos, es la naturaleza que va a tener la roca. Como tal, se pueden fracturar por caerse, enfriarse, triturarse, explotar. Caerse principalmente, por ejemplo, de una montaña, se cae un fragmento de roca, muy común, por ejemplo, en las laderas de las montañas. Al enfriarse, por ejemplo, en un ambiente glaciar, se enfría la roca, se fractura y se desprende. Triturarse principalmente, eso está enfocado en fallas. La falla va haciendo un movimiento y se va triturando. Explotar es principalmente asociado a un volcanismo y el corroer es principalmente es por una alteración, que al final es es oxidación, un material que se va oxidando, como por ejemplo cuando se oxida un metal y después del tiempo se van generando fragmentos hasta que se oxida y se rompe. Principalmente por eso se produce la brechización y en base a eso se crean distintos ambientes geológicos en los cuales se puede brechizar o se puede generar una brecha. Y la verdad es que puede estar en casi todos los ambientes, desde sedimentario, volcánico, tectónico, magmático, hasta hidrotermal. Entonces son 5 ambientes y cada uno tiene en principal el hidrotermal es donde más tipos de brechas existen y hay una mezcla entre magmático e hidrotermal. Entonces es importante entender esto porque, como te puedes dar cuenta, la brecha puede estar en una amplia gama de ambientes geológicos y por lo tanto la descripción es lo que te va a ayudar a luego determinar qué tipo de brecha estamos viendo. Entonces, ¿cómo se describe? Se puede describir de distintas formas. Hay una forma muy básica, que es la que te voy a presentar ahora, y luego una más detallada, con pasos y ponderaciones. Entonces, la brecha debe describirse principalmente en estos 4 factores. Si ya no tienes mucho tiempo y estás en campo y tienes que describirlo, al menos considera estos factores. Por ejemplo, la composición de la matriz, el cemento y los clastos. Te voy a ir hablando también en relación a eso. ¿Pero a qué se refiere con la composición? Básicamente, ¿qué roca es? El clasto, por ejemplo. Tenemos esta imagen acá. Si te das cuenta, esta imagen tiene algunas bandas. Son bandas, unas bandas de distintos colores, alternadas. Probablemente esto se trata de una roca metamórfica que está bandeada, pero a simple vista eso es lo que veo. También se generan como estos mini pliegues. Entonces yo creo que la naturaleza es una roca metamórfica bandeada. Y además tiene todo esto de fondo, que es como un poco como harina, de falla. Entonces se imagina que puede ser como
Esta roca bandeada es como una milonita, una roca que está asociada a una falla, y el fondo de esta harina de roca está más asociado a una cataclasita, es decir, es como un proceso más a escala. La milonita está más profundo y la cataclasita más en superficie. Entonces, bueno, al final es una brecha. Entonces, a eso se refiere con el término de composición. Definir cuál es el tipo, la naturaleza de la matriz del cemento y los clastos. Luego, la textura se refiere a cómo se ve la roca, y también qué predomina. Principalmente la textura se ve en una relación. ¿Cuánto hay de matriz con respecto a clasto? ¿Cuánto hay de clasto con respecto a matriz? ¿Cuánto hay de clasto con respecto a cemento? Principalmente es muy común tener el clasto soportado, que es cuando tenemos mucho más clasto, como en este caso, donde podemos ver que la matriz de fondo no predomina tanto con respecto a los clastos. Y encaje rompecabezas te voy a mostrar también eso, pero yo creo que con la imagen te va a quedar mucho más claro. También en la morfología, es decir, partimos de algo interno de la brecha, la composición de cómo es internamente, los clastos, el cemento, la matriz, luego la textura es cómo están dispuestos estos clastos, esta matriz, luego la morfología ya cada vez más macro, estamos viendo la forma de la brecha y luego la relación de contacto que es cómo está esa brecha con respecto a su entorno. Entonces, hay nomenclaturas y la nomenclatura debe aplicarse con precaución porque hay muchas veces una superposición de eventos. Entonces el paso clave es primero interpretar para luego con toda esa interpretación lo más detallada posible dar una nomenclatura genética que es cómo se formó esta brecha. Entonces, para eso te doy esta descripción que es mucho más detallada, que principalmente si te das cuenta acá en el recuadro hay una combinación ideal, es decir, son 5 factores: la alteración, la organización interna, componentes, el tamaño de grano y la geometría, pero si no tienes todos esos factores, puedes utilizar los más importantes, que son 3, que es la organización interna, los componentes y el tamaño del grano. Con esto ya puedes dar una definición mucho más detallada de una brecha y darle un nombre, pero si tienes todos los otros factores ya lo tienes más completo. Entonces partamos por la geometría, que es el punto 1, que dice más 1. Es un factor que no suma tanto, no es demasiado importante, pero si lo logras determinar, te va a dar un plus. Principalmente la geometría se refiere a cómo es la forma de la brecha con respecto a su entorno. Y por supuesto que la forma de la brecha tiene mucho que ver con el proceso asociado. Entonces, la geometría hay muchos tipos, pero las principales son las que te describo acá. Una de ellas es la geometría o brecha tipo pipe, que es una geometría que está acá, que es como una especie de tubo que va ascendiendo, principalmente influenciado por fluidos, por una carga bien hidrotermal. Entonces la forma es esta. Por supuesto que uno no muchas veces va a ver la forma, que puede ser que veas una parte. Entonces es muy importante ahí entender la relación de contacto y de esa forma ir haciéndose una idea. Pero también muchas veces se puede ver la forma completa de la brecha. La otra es la cónica, asociada principalmente a mahares o a erupciones freatomagmáticas, principalmente erupciones volcánicas. Pero la cónica, si te das cuenta, ya tiene otra disposición con respecto a esta brecha. La cónica es una forma que parte cónica desde abajo y se amplía hacia la superficie, y principalmente la superficie en los mares, por ejemplo, está cubierto por un lago principalmente, pero bueno, esta en particular tiene muchas subpartes de brecha que las vamos a ir viendo después en una imagen, pero es también cómo se pueden dar esta brechización. Entonces, también podemos tener una forma de dique. Acá se ve que un dique al final es como una especie de rama, una especie de tabla, por así decirlo, que corta todo. Y si te das cuenta, este dique
corta todo completamente. Entonces puede darse de esa disposición y si te das cuenta, una brecha o la forma de una brecha es bastante variada. Pero principalmente hay algo en común, que es vertical. Va desde abajo hacia la superficie. Y es porque el proceso de brechizar algo implica mucha energía. Tiene que haber una energía que supera, por ejemplo, la presión litostática, es decir, el peso de las capas. Tiene que haber una energía para lograr fracturar las rocas. Y eso principalmente está asociado a fluidos y fluidos. Son los fluidos los que rompen la capa litostática, principalmente en un depósito mineral, creando una brecha tipo pipe, o en una erupción volcánica, creando una brecha cónica, o por la inyección de también minerales en tipo de beta. Esta es poco común que se vean más estratificadas, pero también puede ser que esté estratificada internamente. La irregular es básicamente que no podemos definir bien una forma y tabular es como un dique. Pero no, el dique no es tan tabular siempre, sino que es un poco más irregular. Pero esa es la geometría y es un factor que no siempre lo vas a determinar, porque cuando uno lo vea en terreno, no siempre vas a tener todas las partes, como que tú vas a tener una parte del rompecabezas y luego defines, ok, esta brecha tiene esta forma, pero uniendo partes. Entonces, en relación a la geometría, también es importante destacar en la relación de contacto. Y esto es importante porque cuando ya determinan el lugar donde se separa la brecha con respecto a su entorno, por ejemplo acá en este dibujo donde tenemos capas estratificadas, y luego tenemos la brecha, ya esto te marca ya un límite y con eso puede ir definiendo qué tipo de brecha es o la geometría de la brecha. Entonces también hay distintos tipos de contacto. El agudo, muy común, un contacto neto, no hay mucho interacción, es decir, ocurre la brecha y se crea un contacto marcado, por así decirlo, como esta línea negra o esta línea recta, marcado. Gradacional es que va variando. Puede ser que desde aquí se integren algunos fragmentos de roca y uno no puede definir un punto exacto en el cual es brecha y en el cual es la roca de caja. Es un rango. Por falla es cuando principalmente una falla. La brecha se encarrila a través de una falla y la falla es el límite de contacto con otra roca. Irregular básicamente es como gradacional, solamente que es un contacto neto, pero de forma sinuosa principalmente. Planar o plano es muy similar a agudo, pero básicamente el contacto neto no necesariamente va a ser recto, entonces puede ser plano, más como en este caso del dibujo, no siempre se va a ver así. Cuando ya no puedes definir ninguna de estas, tienes las dos opciones que son más generalizadas. Concordante quiere decir que la brecha es de la misma naturaleza que la roca de caja. A eso se refiere concordante. También se puede referir al tema del tiempo, de la edad. Si es discordante es básicamente que no sabes bien cuál es de esta, pero sabes que la naturaleza de la brecha no es igual a la roca de caja. Es decir, si la roca de caja es un intrusivo, la brecha es, por ejemplo, hidrotermal, entonces ahí hay una discordancia porque la brecha no tiene la misma naturaleza que la roca de caja. Si la brecha es intrusiva y la roca de caja es intrusiva, entonces es una relación de contacto concordante. Ahora, ya pasamos a otro punto que es el tamaño de grano. Esto ya es más importante y con esto ya puedes definir el nombre. Principalmente hay dos, una microbrecha cuando es muy pequeña, menor a 2 milímetros, y brecha cuando es mayor a 2 milímetros, y esto solamente visto en relación a los clastos. Entonces tú mides un clasto, si el clasto es menor a 2 milímetros, por ejemplo como en estos casos de aquí de microbrecha, donde podemos ver que los fragmentos son súper pequeños, la escala es de 1 milímetro, y acá la escala es de 0,5. No sé si se puede ver,
directamente, a ver, déjame ver si es que al parecer no se ve, me voy a correr un poco. Me voy a poner por aquí arriba. Entonces ahí debería verse. Ahí debería verse y deberías ver acá en este costado que está la escala. Y si te das cuenta, esta escala es de 0,5 milímetros, pero si los juntamos, al final este fragmento es mucho más grande. Entonces, una microbrecha o brecha, ella es un nombre descriptivo. Luego, podemos darle un nombre y también en base a la descripción por la naturaleza de los clastos. Si los clastos son de un mismo tipo, monomíctica, si son de distintos tipos, polimíctica. Eso creo que ya lo manejamos. Composición, básicamente la composición de los clastos. Es súper importante describirlo. Si es lítico, si son betas, si son juveniles magmáticos, si es la pila acrisional, mineralizada, por si tienes dudas. Lítico básicamente es una roca sedimentaria o un fragmento que ya puede estar redondeado, pero básicamente un fragmento de una roca puede ser metamórfica, sedimentaria, intrusiva. Si es una beta, es básicamente, tú lo vas a ver, tiene que ser un fragmento con un mineral, pero tabular. Una brecha puede ser fragmentos de otra brecha, ocurre en el cual hay una brecha y sobre esa brecha después se sobreimpone otra brecha, entonces la brecha más joven incorpora fragmentos de la brecha más vieja. Fragmentos juveniles magmáticos básicamente es pómez o escoria. Las pómez asociadas a casi puro vidrio, con cristales, cuarzo, feldspato, plagioclasa, con asociada a una erupción, por ejemplo, riolítica. Escoria, el otro caso, más vesícula, también más vidrio, pero es negra. La escoria es negra, la pómez principalmente es más blanca. La pila acrisional básicamente es que tengas un fragmento de una roca, una toba, una roca volcánica. Puedes tener composición de los fragmentos con mineralización, puede ser ganga o mena, una pirita o una calcopirita, una calcosina, una cobelina, una bornita, etc. Y alteración. Entonces es importante describirlo. Mientras más describas, más vas a poder llegar al punto de la génesis de la brecha y llegar a una interpretación más profunda. Luego está la morfología de los clastos. Entonces estábamos viendo, el clasto es de una naturaleza, describir la composición del clasto para saber de qué naturaleza es y ver la morfología del clasto para saber si está anguloso, subanguloso, redondeado, si son todos iguales, si son tabulares. Es importante porque mira, por ejemplo aquí estamos viendo que son angulares, ¿ok? Pero aquí están como un poco más redondeados y acá están como más tabulares. ¿Me entiende? Entonces es diferente y si está más tabular y orientados puedes saber hacia dónde va la brecha, hacia dónde se movió el flujo. Si están más o menos irregulares, puedes ver si está rotado, si quizás la brecha está más cerca de un límite de la brecha. Comúnmente la orientación se forma en el centro y en los bordes no está tanto esa fuerza, entonces no es tanta la orientación y comúnmente encontramos más zonas como que los clastos están casi como en rompecabezas. Y que te voy a mostrar también cómo se llama esa. Entonces, ok, estamos viendo el tema del componente de clasto, ahora el tema de la matriz, importante, cada vez más descriptivo. Y esto todo en torno a la parte interna de la brecha. No estamos viendo la geometría en este punto. Entonces, básicamente hay distintos tipos de composiciones de matriz y eso te va a dar indicios de qué brecha es. Por ejemplo, harina de roca es básicamente un polvo, comúnmente son fragmentos casi arcilla, limo, en la matriz. Uno lo toca y es como casi jabonoso cuando y se pega a los dedos, es como una arcilla. Cristales fragmentados, puedes tener cristales fragmentados en la matriz, por ejemplo aquí mira, te das cuenta que tienes cristales, pequeños cristalitos en la matriz. Aquí no hay tantos cristales de ese tipo,
Puedes tener fragmentos de cristales, fragmentos de roca, fragmentos de vetas. La naturaleza es súper amplia. Luego, ¿cómo está la matriz? Está bandeada, está laminada, está masiva. Masiva se refiere a que es más o menos homogénea. Por ejemplo, aquí si te das cuenta es como todo blanco, como que está rellenando todo, más homogéneo. En cambio aquí no tiene ni una laminación, pero está como más o menos tampoco bandeada, es como un poco más irregular. Aquí, por ejemplo, también es como un poco más masiva. Es muy similar en todo, en toda la brecha. Y también describir en lo posible el tamaño de grano de la matriz. Por ejemplo, si es arcilla limo, comúnmente está asociada a harina de roca, pero por ejemplo acá los cristales, esta escala de 10 milímetros, los cristales deben ser como un poco más pequeños, como en torno a limo arena, y así sucesivamente. Es importante describirlo. Pero la matriz es importante porque el tipo de matriz te puede ayudar a definir el tipo de brecha. Eh, entonces, los clastos en la matriz te van a definir el tipo de brecha. Ok, luego viene el tema del cemento, que es el cemento básicamente es un precipitado químico. Por definición ya es un precipitado químico y este precipitado químico está asociado a un fluido y ese fluido puede precipitar cristales de forma masiva. Entonces uno analiza la textura y hay distintas texturas. Básicamente masiva, por ejemplo, la que ya te había mostrado. Entrusa es cuando ya tienes como dientes de cristales. Escaparela es cuando ya tienes como un halo, es como una geoda. Es como si se estuviera rodeando el cristal. Y comúnmente eso se da, por ejemplo, esta es como una geoda. Es como, es como una geoda, pero al final muchas veces se da en los fragmentos donde se va generando una aureola de un mineral. Entonces, el cemento, como está asociado a un precipitado químico, te puede precipitar una mena o una ganga. Entonces es importante porque al final ahí es donde está la lucas, ahí es donde paga o no. Entonces, claro, es importante. Si tienes una brecha que solamente tiene ganga, no es de interés económico, pero si tiene mena y nos enfocamos y quizás la mineralización está enfocada en la brecha. Luego, el tamaño de grano asociado a esto y puede presentarse también espacios. Espacios, no sé, principalmente son estas cavidades que se ven así, también se pueden determinar como bags. Pero eso con respecto, aquí es súper importante porque aquí es donde está la mineralización. Entonces, ok. Pasamos a otro punto. Estábamos acá en términos de los componentes, vimos el tema del tamaño del grano y que podemos dar un nombre. Ahora vamos con la organización interna. Ya no estamos viendo la composición de estos fragmentos, sino que cómo están esos fragmentos con respecto a la roca, cómo están esos fragmentos en relación a la matriz y al clasto. Si tenemos mucho clasto, ya lo sabes, clasto soportado. Si tenemos más matriz que clasto, matriz soportado. Si hay más cemento, cemento soportado. ¿Cómo se ve? Por ejemplo, esta más clasto soportado. Pero en este caso aquí es matriz soportado. Este caso también es matriz soportado, pero en las matrices cristales. Y esto también es como clasto soportado, pero el fondo es cemento, no tiene matriz, porque es como todo un precipitado y están como alterados. Entonces, con eso pasamos a lo siguiente. ¿Cómo están esos clastos? Pueden estar como en rompecabezas. Si te das cuenta acá, este borde es el mismo borde de acá, o sea, lo comparte. Este también tiene una arista y unos vértices que comparten con este. Este se llama estilo rompecabezas o jigsaw y comúnmente se da principalmente en los bordes de unos tipos de brecha asociadas a mahares y ese tipo de cosas o asociada a depósitos, pero generalmente se da en los bordes. Entonces, por ejemplo, en el centro ya donde hay mayor energía es donde es más caótico. Por ejemplo, esto también se puede dar en brechas sedimentarias, brechas volcánicas, mucho más caótico, donde hay un flujo removiéndose, movilizándose. Y luego también puedes tener brechas donde los fragmentos están rotados también por la fuerza. Entonces, al final, si te das cuenta acá, se fractura la roca
se expande, luego se contrae y quedan espacios. Entonces genera jigsaw. Pero si se fractura la roca y el fluido rompe, principalmente los fragmentos quedan caóticos acá o quedan, por ejemplo, rotados. Si te das cuenta aquí, este fragmento está acá, pero este está orientado hacia otro lado, este está como orientado hacia arriba, este orientado hacia acá, están rotados. Entonces es importante saber porque eso también te indica en qué parte de la brecha estás. Si estás más en el centro de la brecha, vas a encontrar algo más rotado, más caótico. Y eso va a depender del tipo de brecha, porque por ejemplo acá donde la matriz es como más sediment, es como una matriz ya como harina de roca, un polvo así, ya un fondo súper homogéneo, es muy común que esa matriz y cómo están los clastos, si está de forma caótica, te permita definir fácilmente cuál es, por ejemplo. Aquí, tipo jigsaw más asociado a una parte más volcánica. Esta también, roca con la mineralización más como magmática. Esta también, los clastos y los cristales, magmática. Pero esta, por ejemplo, tiene harina de roca y ese fondo más caótico, más, por ejemplo, asociado a tectónica, a una falla. Luego, es importante saber cuál es la distribución de los clastos, cuáles predominan, cómo se ordenan y si existe una gradación con respecto a ellos. Por ejemplo, si te das cuenta aquí, no hay ninguna gradación, es masivo, es casi todo del mismo tamaño. Aquí hay una cierta gradación, pero no se puede definir, pero hay tamaños más grandes que otros, acá tamaños más grandes que otros, tamaños más grandes que otros, incluso puedes ver que a veces tienes uno grande y luego se vuelve más pequeño hacia cierta dirección. Entonces tiene una cierta gradación interna. Y comúnmente eso te puede delimitar un borde. Por ejemplo, si estás en el centro donde está la mayor energía, vas a tener fragmentos más triturados. Y en el borde ya los fragmentos donde no se rompen, pero no tienen tanta removilización, fragmentos más grandes, por ejemplo. Y luego también puede estar estratificado o no. Por ejemplo, en una brecha volcánica, el flujo recorre una ladera, entonces se puede estratificar. En cambio, cuando tú tienes un mar o una brecha asociada a un depósito mineral, el movimiento es vertical en relación al movimiento de una ladera de un volcán, por ejemplo, en una brecha volcánica. Entonces, uno está estratificado porque se mueve de forma horizontal y se va depositando, y el otro no está estratificado porque es un flujo, es un fluido que va rompiendo capas. Entonces no tiene ninguna estratificación interna. Y eso también te puede dar el tipo, como te dije ya, de la naturaleza de la brecha. Y por último, el último punto ya es el tema de la alteración. Es importante porque esto te puede permitir ya directamente saber si la brecha está asociada a una mineralización o no. Y principalmente la alteración puede estar en todos los componentes. Puede estar una alteración por el cemento, puede estar alterado los clastos, puede estar alterada la matriz. Y es importante definir si hay una alteración, si los minerales están juntos. Al final, ese término de forma técnica se define paragénesis mineral, que es básicamente un mineral que crece en conjunto con otro. Por lo tanto, si ese mineral crece en conjunto con otro, es decir, tú lo ves que ese mineral toca o comparte caras o vértices con otro mineral, uno puede definir que esos minerales crecieron en las mismas condiciones y tuvieron el mismo proceso de formación. Por lo tanto, esos minerales están en paragénesis mineral. En caso contrario, si los minerales no están juntos, si no comparten caras, si tienen distintos tamaños, es que tienen otros procesos y por lo tanto no están en paragénesis mineral. Por ejemplo aquí, el cuarzo es todo esto, esta vetilla de cuarzo, que está en contacto con algo gris, que en este caso es sericita, y todo esto negro es turmalina. Pero así que te das cuenta que la turmalina con la sericita está en contacto.
está en contacto en todo el fondo, alterando la roca. Así que podemos pensar de que la turmalina está en paragénesis mineral con la sericita. Entonces, ya con esto podemos darle un nombre más grande a la roca. Por ejemplo, esta imagen de acá ya sería una brecha por el tema del tamaño, de matriz de harina de roca. Ya tenemos un nombre con respecto a la matriz, la naturaleza, polimíctica porque tiene más de un tipo de lítico y además está alterada por sericita. Si te das cuenta aquí no está mencionando la geometría, pero ya describió varios componentes, el tamaño del grano, la naturaleza de la matriz, si es polimíctica y además si tiene una alteración. Entonces básicamente con eso uno va reuniendo factores hasta que ya luego le da el nombre. Entonces si te das cuenta aquí, me voy a volver, no, perdón, va brecha, el tamaño del grano. Componentes, matriz de harina de roca, polimíctica y luego alteración. Ahí ya con eso puedes darle un nombre a la roca, no siempre va a tener la alteración, otras veces va a tener los componentes, la matriz, el cemento y así sucesivamente. Entonces, con eso, ya teniendo una descripción más detallada, puedes de cierta forma comenzar a interpretar cuál es la génesis, pero debes tener cuidado. ¿Por qué? Porque en una brecha como tal pueden superponerse procesos. Es decir, como tal, definir la génesis de una brecha tiene que tener mucho cuidado en relación a la descripción porque hay muchos tipos de brechas y puede haber un proceso que se superpone con respecto a otro. Entonces, para eso está este diagrama, básicamente para definirte y explicarte que como hay una superposición, a veces la génesis puede ser un poco inconsistente. Entonces, hay límites, desde lo tectónico a lo volcánico. Vamos a partir desde abajo hacia arriba. Cuando predomina principalmente el tectonismo, es decir, hay estructuras asociadas a esa brecha, una falla principalmente, entonces ya en el máximo es una brecha de falla, cuando ya hay una estructura que canaliza la brecha. Pero asociada a esas estructuras puede generarse una estructura que controla la intrusión, puede generarse una estructura que controla un conjunto de vetas o puede generarse estructuras que permiten canalizar vetas. Si hay una estructura que controla una intrusión magmática, ya está siendo como una mezcla entre una brecha tectónica y magmática. Ahora, si hay una brecha, por ejemplo, y vemos un stockwork que básicamente es como un enjambre de vetas, ya podemos estar pensando que hay una relación tectónica, pero también hay una relación entre magmático e hidrotermal, o sea, ya tenemos tres mundos. Si ya solamente hay vetas, podemos pensar de que hay una estructura y también asociada a un sistema hidrotermal. Vamos subiendo. Cuando ya llegamos acá y no hay tanta influencia tectónica, podemos ver que comienza a predominar, por ejemplo, una esquina de brechas magmáticas. Y eso principalmente lo vemos porque el cemento o la matriz es ígnea, es cristales. Si ya nos vamos al otro vértice, vamos a ver que comienza a predominar ya no tanto el magma, sino más los fluidos, el agua principalmente y la mineralización. Entonces ya estamos más en una brecha hidrotermal y hay un campo un campo, por así decirlo, es como una solución sólida, es como un rango y un punto en común donde se pueden encontrar un mundo de las brechas magmático-hidrotermales. Ahora, si la brecha es magmática y tiene un componente luego de alguna intrusión magmática hidrotermal, ya comienza a volverse más volcánica, principalmente asociada a brechas freatomagmáticas por conjunto de agua. Y lo mismo en el otro campo, desde hidrotermal a volcánica, también freatomagmática, desde magmática a volcánica, también tiene un componente freatomagmático. Y ya el límite máximo es cuando es principalmente volcánica, cuando
generamos tobas, brechas volcánicas, principalmente a un depósito piroclástico. Y el límite acá es una brecha freática cuando ya predomina principalmente el fluido. Por ejemplo, principalmente asociado a acuíferos, puede ser que tengamos un cierto componente volcánico, o sea, magmático, y cuando interacciona con un acuífero, por ejemplo, se dan las freatomagmáticas y en el límite máximo de fluido, ya freáticas. Es un mundo y es difícil interpretarlo. Por eso es mucho mejor primero partir por la descripción. Y en base a eso, de la génesis, de la descripción, existen varios tipos de brechas. Es súper amplio el mundo y básicamente podríamos definirlo en cinco tipos y algunos subtipos. Tipo de brecha que son sedimentarias, volcánicas, tectónicas, hidrotermales y magmáticas, y ya vimos que hay una interrelación entre las tectónicas, hidrotermales y magmáticas y volcánicas. Las sedimentarias ya quedan aparte y es otro proceso, pero estas pueden compartir procesos. Y principalmente entre las magmáticas e hidrotermales se comienzan un mundo ya directamente predominado por las hidrotermales, que son las brechas freáticas, brechas de intrusión, freatomagmáticas, freáticas autosellantes y brechas magmáticas hidrotermales. Entonces son un mundo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 al menos tipos de brechas, pero principalmente por esto, pero 5 grupos principales. Ya si sabes más o menos el grupo, mira, en realidad por esto es una brecha más magmática, quizás más hidrotermal, quizás más tectónica, quizás más volcánica, quizás más sedimentaria. Y ahora te voy a dar algunos tips para que las reconozcas. Entonces, algo importante de las brechas es la matriz. Está bien el tema de los clastos, pero la matriz manda. Si tenemos una matriz sedimentaria, tenemos arena, ese tipo de cosas, arena, limo, arcillas, y tenemos algunos fragmentos líticos, principalmente asociados a una brecha sedimentaria. Principalmente estas se generan en la superficie, pero eso ya es el proceso. Nosotros es una interpretación al final. Y que se generen bajo el agua también es una interpretación, pero ¿qué es lo que tú vas a ver? Principalmente lo vas a reconocer por cómo son sus fragmentos. Primero, son angulosos, a diferencia de un conglomerado. Y la matriz tiene que ser sedimentaria. Uno tiene que reconocer la matriz y que sea arena, por ejemplo. Y eso te define una brecha sedimentaria. Ya directamente en temas de ambientes lo vemos más en una clase de roca sedimentaria. Luego, lo mismo, brecha volcánica. ¿Cómo se diferencia? Porque la matriz es volcánica. La matriz es ceniza, principalmente. Y luego uno interpreta que son rocas subsuperficiales, es decir, que no se generan en la superficie misma, pero hay muchos tipos de rocas o brechas volcánicas y principalmente el componente es la ceniza. En tobas, la toba es ceniza volcánica. La brecha de caída es ceniza volcánica, pero también está asociada a fragmentos. Por ejemplo, estos fragmentos de bomba. Brechas de flujo también, una ignimbrita, es un gran depósito piroclástico con ceniza volcánica y un flujo, está estratificado. Pero al final lo que manda, y un poco para definir una brecha, en términos más simples, es la matriz. Si la matriz, ¿de qué naturaleza es? En este caso volcánica, la anterior sedimentaria. Si son lahares, un lahar básicamente es un depósito piroclástico, pero que está influenciado también por el agua de un glaciar. Entonces, flujo. Estas principalmente son brechas estratificadas también, y por lo que te comentaba, son estratificadas porque se van moviendo a través de una ladera. También puede ocurrirse que se brechizan las rocas en una lava. Tiene un flujo, una lava, y cuando son lavas, por ejemplo, tipo AA, o tipo, directamente se llama tipo brecha, pero son fragmentos de roca que se van removiendo y se van autofraccionando y fragmentando a medida que avanza el flujo. Eso es una autobrecha. Una hialoclastita es cuando llega
una lava, por ejemplo un basalto, y entra en contacto con el agua. Ese proceso la fragmenta. ¿Por qué? Porque la lava está muy caliente, entra el agua, se enfría muy rápido, se fragmenta. Y ese caso es una hialoclastita, una brecha principalmente generada por esa diferencia de temperatura que se fragmenta la roca. Luego, lo mismo, brechas tectónicas. ¿Qué es la diferencia? La matriz. El fragmento puede ser de distinta naturaleza porque, bueno, principalmente las sedimentarias, principalmente fragmentos sedimentarios, o puede ser de distinta naturaleza en una sedimentaria, pero la matriz sedimentaria. En una volcánica, principalmente los fragmentos son volcánicos y la matriz es volcánica, ceniza, con cristal y todo el tema. Pero en una brecha tectónica una falla puede ocurrir en cualquier parte. Entonces aquí es importante el tema de la matriz, principalmente el polvo de roca o harina de roca. ¿Y cómo uno lo ve? Básicamente es un polvo casi como arcilla. Por supuesto que tenemos que encontrar estructuras, pero estos suelen estar como bien definida en términos de la fábrica, que al final de la fábrica es las rocas. Y es la matriz, que principalmente es como una arcilla, comúnmente de la misma naturaleza de la roca, pero que ya está tan triturada producto del el mismo esfuerzo que se crea de ese tipo. ¿Puede confundirse con una sedimentaria? Sí, pero la sedimentaria comúnmente va a tener un tamaño de grano más grande, porque no tiene este proceso de pulverizar una roca, como en una falla, hasta que se cree casi literalmente una harina de una roca. Y esto tiene un nombre. Esto como tal de brecha comparte un mundo, porque las cataclasitas también son metamórficas. Es un proceso de metamorfismo también. Y está asociado a fallas. Pero la brecha de falla, la brecha como tal no es una roca que te define exactamente un tipo. No sé, pues uno dice granito y uno sabe que es una roca ígnea. Pero la brecha es un nombre asociado a varios tipos de rocas. Al final está asociado principalmente por la brechización, es una roca que está con formas angulosas, con fragmentos angulosos. Entonces, como tal, no te define exactamente el ambiente decir eso. No sé, pues si uno dice una arenisca, uno sabe que es sedimentaria. Si uno dice un granito, uno sabe que es intrusivo. Si uno dice una filita, un gneiss, uno sabe que es metamórfico. Ya con el nombre. Pero decir brecha no te define el ambiente. Solamente al decir que es una brecha, sabes que son fragmentos angulosos. Y el proceso como tal y la descripción te define qué tipo de brecha es. Ok, lo mismo. ¿Qué define una brecha principalmente? Algo muy importante y que lo diferencia es la matriz. Como vemos acá en una brecha intrusiva, la matriz son roca intrusiva, es fragmentos de cristales. Entonces la matriz es cristalina. Como podemos ver aquí, está lleno de cristales. Lleno de cristales, aquí no se ve tan bien, pero es básicamente lo mismo. Puros cristales. Entonces, ya después podemos interpretar por qué ocurre esto. Hay algunos estudios que tienen bastante sentido, que básicamente es un pulso magmático y un pulso cuando llega con otro, se pueden generar brechas. Principalmente porque se da porque uno está más frío que el otro. Por ejemplo, si te das cuenta acá, esto tiene como un borde casi cuadrado, esto aquí también tiene bordes. Entonces, como estos fragmentos negros son más grandes, probablemente lo que ocurre es que esta roca negra, esta que probablemente es como una diorita, estaba más fría. Y luego llega como un pulso de un granito y al entrar en contacto con esta roca más fría, la fragmenta. Y al fragmentarla, crea fragmentos de esta roca negra y esto se mete entre medio creando la matriz. Es una forma de interpretarlo, pero al final uno la describe, ¿por qué? Por la matriz. Es como el punto clave. Luego ya están las brechas hidrotermales. ¿Cómo uno las describe? Porque la matriz es un precipitado químico.
y hay como una mezcla, en realidad es como más matriz cemento en el caso de una brecha hidrotermal. Principalmente la matriz puede ser un turmalina, puede ser pirita, puede tener contenido calcopirita, pero comúnmente uno de los minerales en brechas hidrotermales es la turmalina. La turmalina es un mineral principalmente en este tipo de fluido que rellena todo. Entonces, luego uno puede definir e interpretar procesos asociados a esto. Por ejemplo, decir que son rocas que se generan bajo su superficie, claro, porque están asociados a fluidos, no a fluidos meteóricos, sino fluidos principalmente por magmas, o porque esos magmas se interaccionan con acuíferos. Involucran agua, claro, un gradiente térmico y juegan un papel importante. Entonces, los fluidos es lo que rompe, es lo que permite esta sobrepresurización, esta sobrepresión que permite ascender la brecha. Y el caldo químico, al final los metales, la composición química es lo que permite después de que precipiten algunos metales. Entonces, en particular estas pueden llegar incluso hasta la superficie, dependiendo de la energía del evento, y ahí ya comienza un mundo de las brechas magmáticas e hidrotermales, donde, por ejemplo, ya no es solamente turmalina, sino que, por ejemplo, está asociada a eventos muy explosivos de volcanes, como en un mar. Entonces, de las brechas hidrotermales voy a hacer una clase específicamente de estas porque, como te diste cuenta, es un mundo interno, es una forma bastante interna y quiero dejar una clase específicamente enfocada a eso, a hablar directamente de brechas hidrotermales. Entonces, para terminar de concluir todo esto, brechas hidrotermales, al final vamos a ver este campo de acá. Ya, ¿cómo es este mundo? Ya vemos más o menos las brechas tectónicas, cómo se diferencian, principalmente por la matriz, volcánica principalmente por la matriz, todas por la matriz, pero estas es un mundo, es una interacción entre, es magmática o hidrotermal, tiene como matriz magmática, pero también tiene mineralización, es un mundo. Entonces prefiero enfocarme en una clase directamente hablando de todos estos tipos, vamos a ver directamente cómo se pueden formar y, por ejemplo, si están asociados a depósitos minerales, ¿a qué depósitos minerales en Chile están asociados?